Edward Ravenscroft desapareció en una noche tormentosa de otoño, cuando la luna llena apenas se vislumbraba entre las nubes oscuras. Tenía solo 20 años y su mente inquieta y curiosa lo había llevado a explorar los misterios de la vida y la muerte. En su búsqueda de conocimiento, había descubierto antiguos textos ocultos en la biblioteca de la mansión, libros que hablaban de rituales y ciencias prohibidas que prometían la inmortalidad. Una noche, embriagado por la promesa de desentrañar los secretos más profundos del universo, Edward decidió realizar un ritual en el antiguo cementerio de la familia Ravenscroft. Sin decir nada a nadie, se dirigió a la cripta ancestral con los materiales necesarios. El ritual, sin embargo, salió terriblemente mal. Invocó fuerzas que no podía controlar y quedó atrapado en un estado de suspensión entre la vida y la muerte, su cuerpo preservado pero su alma encadenada en un purgatorio eterno. Su desaparición dejó a la familia Ravenscroft sumida en la desesperación. Su padre, Lord Ravenscroft, buscó frenéticamente a su hijo, pero la búsqueda solo sirvió para destruir su cordura. Isabel, destrozada por la pérdida de su hermano y la subsecuente muerte de su padre, decidió abandonar Eversmoor. No podía soportar la constante presencia de su dolor y la creciente sombra de locura que parecía cernirse sobre la mansión. Isabel dejó Eversmoor poco después del funeral de su padre, llevando consigo solo lo esencial y dejando atrás los recuerdos y el dolor que la habían perseguido. Se trasladó a Londres, intentando rehacer su vida lejos de la tragedia familiar. Pero la inquietud y el deseo de respuestas nunca la abandonaron, atormentándola en sus sueños y en cada momento de soledad. Fueron estos sentimientos los que eventualmente la llevaron de regreso a la mansión, decidida a desenterrar la verdad y liberar el alma de su hermano de su tormento eterno. En un rincón apartado de la campiña inglesa, se erigía la mansión de Eversmoor, una edificación gótica envuelta en un manto de misterio y tragedia. Habitada por la familia Ravenscroft durante generaciones, la mansión había visto pasar siglos de gloria y decadencia. En el umbral del siglo XIX, Eversmoor era tan solo una sombra de su antiguo esplendor, sumida en el olvido y el abandono. Isabel Ravenscroft, la última heredera de la dinastía, había regresado a Eversmoor tras años de exilio autoimpuesto. Su llegada, lejos de ser un retorno victorioso, estaba impregnada de un dolor que la seguía como una sombra. El recuerdo de su hermano menor, Edward, desaparecido en extrañas circunstancias, atormentaba su mente. La angustia de no saber si estaba muerto o vivo había consumido la salud mental de su padre, quien había fallecido poco después en un estado de desesperación. Isabel, decidida a enfrentar sus miedos, se propuso descubrir la verdad sobre la desaparición de Edward. La mansión, con sus largos pasillos y habitaciones en penumbra, se convirtió en el escenario de su búsqueda. Las paredes de Eversmoor, cubiertas de retratos de antepasados cuyos ojos parecían seguirla, parecían susurrar secretos olvidados. Una noche, mientras exploraba la biblioteca de su abuelo, Isabel encontró un diario oculto detrás de una estantería. Era el diario de Edward. Sus páginas, amarillentas por el tiempo, contenían relatos de experimentos y estudios sobre lo sobrenatural. Edward había estado obsesionado con la idea de la vida eterna, de trascender la muerte. Las últimas entradas hablaban de un ritual que había realizado en el viejo cementerio de la familia, un ritual que prometía desentrañar los secretos de la inmortalidad. Armada con esta nueva información, Isabel se aventuró al cementerio en una noche de luna llena. La atmósfera era densa, y la niebla se arremolinaba en torno a las tumbas como si tuviera vida propia. En el centro del cementerio, una cripta se erigía como un monumento sombrío a generaciones de Ravenscroft. Isabel, con manos temblorosas, empujó la pesada puerta de piedra y descendió por una escalera que parecía no tener fin. Al llegar al fondo, encontró una cámara oculta, iluminada por una luz espectral. En el centro de la cámara, sobre un altar de mármol, yacía el cuerpo inerte de Edward, preservado de manera antinatural. Isabel sintió un terror visceral al darse cuenta de que su hermano no estaba muerto, sino atrapado en un estado entre la vida y la muerte, víctima de su propia obsesión. Antes de que pudiera reaccionar, la figura de Edward se incorporó lentamente, sus ojos vacíos mirándola fijamente. Isabel sintió que el aire se volvía frío a su alrededor. Con una voz que no parecía humana, Edward comenzó a hablar de su deseo de romper las barreras de la mortalidad, de cómo había fracasado y quedado atrapado en un purgatorio eterno. Isabel, aterrada pero determinada, comprendió que debía liberar a su hermano de su sufrimiento. Utilizando el conocimiento que había encontrado en el diario, comenzó a recitar una serie de antiguos encantamientos. La cámara vibró con una energía oscura y malevolente, mientras la figura de Edward se retorcía y gritaba en agonía. Finalmente, con un último esfuerzo, Isabel completó el ritual y la figura de Edward se desplomó, ahora verdaderamente en paz. La cámara quedó en silencio, y una sensación de calma invadió el lugar. Isabel, exhausta pero aliviada, regresó a la superficie, dejando atrás la cripta y los horrores que contenía. Con la primera luz del amanecer, Isabel abandonó Eversmoor, consciente de que nunca volvería. La mansión, ahora desprovista de su oscura carga, se erguía como un testigo silencioso de los secretos y tragedias de la familia Ravenscroft.
Y mientras el viento susurraba entre los árboles, Isabel supo que, al fin, había liberado no solo a su hermano, sino también a sí misma de la maldición que había plagado a su familia durante generaciones.